Sí, doctor. ¿Qué? Hola. Escuchan bien y pueden ver la pantalla, ¿verdad? Doctor. La segunda. Ahora ya dejamos lo que son las anemias. La doctora Betty les va a dar seguro anemia diabéticas como tal, que es otro tipo de anemias que no es, que no tiene, que se llama, tiene una relación, pero es otro enfoque el mar con ese paciente. Ahora vamos a ver eritrocitosis, ¿ok? Este tema es el más importante para mí porque es el de atención primaria. Estos pacientes no deben llegar a mi especialidad, eso debería ser manejo directamente de ustedes, ¿ya? Y esto es el 80-90% de mi consulta y es ahí en privado. Vean, lengua cianótica, labios cianóticos, uñas en vídeos de reloj, uñas cianóticas, escleras hiper. Hay mucho paciente con eritrocitosis en La Paz. Y la foto de arriba a la derecha es un niño, un bebé, para que vean que también existe eritrocitosis en niños. Más de 200 millones de personas viven por encima de 3.000 metros a nivel del mar y se considera eritrocitosis por encima de hematocritos de 58 para varones y 56 en mujeres. ¿Ok? Les vuelvo a repetir. Los valores normales son muy diferentes a nivel del mar y a nivel de la altura. Y nosotros tenemos nuestros propios valores por vivir a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, este es importante, quiero que comprendan. Eritrocitosis es aumento de los glóbulos rojos. Poliglobulia es cáncer. No tiene nada que ver con eritrocitosis de la altura. Es cáncer. Pero yo no sé por qué los médicos han mezclado la terminología. Vuelvo a repetir, eritrocitosis y aumento de los glóbulos rojos. Poliglobulia es cáncer. Y eso les voy a dar el tema a final del módulo. Policitemia vera, policitemia es un término que implica aumento de todo del hematocrito hemoglobina, glóbulos blancos y plaquetas. Ese es un término laboratorial. Eritrocitosis excesiva de la altura. Cuando tienes eritrocitos elevados, no tienes ningún factor de riesgo y está solo la altura. Segundo, cuando tienes pues, obesidad, afectación pulmonar, no roncas, dificultad respiratoria, sueño, etcétera. Citosis relativa. Si yo ahorita me desangro, lógico que voy a veces producir una pseudoeritrosis, que es porque me deshidrato, etcétera. Eritrocitosis absoluta es la verdadera como tal. Son términos elaborados que ustedes tienen que saber y vuelvo a repetir. Eritrocitosis no es lo mismo que poliglobulia. Tengan mucho cuidado. Todos los médicos han mezclado los términos. Este tema fue descrito por 1890 por Biault. Y Dennis observó que la sangre de algunos pacientes y los síntomas eran parecidos anémicos, o sea, pacientes que tenían glóbulos rojos elevados tenían clínica de anemia, es decir, disnea, cansancio, etc. Este Biault viajó a un lugar a nivel de altura y encontró que el hematocrito aumentó en 30%. Hurtado y colaboró en estudios en la altura y demostraron el mal de montaña. Morch reporta que los nativos de altura demostró una afinidad por la hemoglobina esteroide. Y ahora sí les digo, ¿quién tiene la última palabra sobre altura? Son los trabajos del IVA. ¿Ya? Hay una hipoxia, gran amplitud técnica, radiación y completa tensión. Cuando una persona vive en la altura, nosotros tenemos un fenotipo y un genotipo un poco distinto que las otras personas. Somos más resistentes a muchas cosas. Alta radiación cósmica, a ver, a la feria del alto sin protector solar, sin gorro, van a ver cómo se queman un poco la piel. El sol es bastante fuerte. Hay
complejos de tensiones. No me dejen ver que hay polvo, hay aire frío, llueve tarde, sol en la mañana, etcétera. Hay una amplitud baja. Baja de humedad, váyanse a Santa Cruz, van a sentir cómo el aire cambia por la humedad. Ahora, primero que nada, el cuerpo tiene que aclimatarse si es que vienen a nivel de la altura, ya a combinación, aclimatación y adaptación. Acomodación es un término que después de la respuesta inicial a la hipoxia, con ventilación y frecuencia cardíaca. Aclimatación, individuos que están termoexpuestos y les permite tolerar. Y adaptación para describir procesos de aclimatación natural. Allí pueden ver una foto, la cual yo escalé el Huayna Potosí, ese soy yo. ¿Cuál fue mi acomodación? Llegué a la punta y les prometo que estaba taquicardizando. Más de 100 de frecuencia que ya me dolía hasta el corazón. Los extranjeros se habían quedado en la altura una semana, así que tuvieron una aclimatación y llegaron sin problemas a la punta. Yo no pude llegar a la punta. Llegaron a la punta sin problemas. Ahora adaptación son las guías y todas las personas que suben, bajan, etcétera, y están aclimatados a los grandes esfuerzos. Posición aguda de la altura aumenta el incremento de hematocrito, aumento de la hipoxia, te adaptas, hay aumento de la eritropoyetina, incremento del hematocrito correlaciona con la línea del oxígeno. O sea, hay un montón de cambios fisiológicos que se presentan cuando subes del mar a altura, ¿ok? Aquí les he puesto el artículo, si quieren alguno leer, de Carlos Mocha, hace más de 70 años, conoce el primer modelo andino de adaptación. Hay una hipoxia hipovárica, no siempre se trata con aumento de eritrocitos y con la hipoxia. Hay otros mecanismos de transporte de oxígeno. Hay una alteración ya genética como tal. Se tiene evidencia de la existencia de un factor que aumenta la expresividad de muchas proteínas de bajas condiciones de hipoxia. El dímero se liga a la eritropoyetina para afectar la expresión como tal. Existen cromosomas, etcétera, que estimulan los glóbulos rojos. Hay una regulación negativa de la epsidina, es decir, tu epsidina ya no está funcionando. Estímulo hipoventilatorio, una regulación de la eritropoyetina, etcétera. Hay cambios hormonales, aumento de testosterona que te aumenta los glóbulos rojos, bajos niveles de, o sea, hay mayor absorción de hierro. Hay hipoventilación que te produce hipoxemia. Al haber hipoxemia hay más eritropoyetina, más estimulación, más producción de eritroblastos. O sea, hay un cambio general que hay. Ahora, en estudios que se han hecho en la USA, ya han encontrado algunos genes como el EPAS, el EGLB1, que regula el GIF y la 2,3-difosfatoglicerato, que son genes que ya estimulan la producción de glóbulos rojos, que estimulan los receptores GIS y que se encuentran en los tibetanos. Ahora, ¿cuáles son mis estadísticas? Lamentablemente aquí los cuadros no salen tal, pero si lo bajan la presentación a su computadora va a salir. Yo tengo el 80 por 90% de mi consulta con esta patología y el 80-90 de los pacientes de la altura tienen este problema. Ahora, ¿cómo clasificas? Eritrocitosis primaria y secundaria. Primaria, ahí entra la eritrocitosis adquirida, la policistemia vera, que es cáncer, les he dicho, entra en esta clasificación. La de la altura, si se cuenta, son dos distintas. Hay congénitas por si chuvas, que es descrita en Rusia, 2,3 mutasa, eritropoyetina R, etcétera. Hay congénitas también. Ahora adquiridas, hay con factores y enfermedades. Enfermedades con el EPOC, apnea de sueño, cardiopatías, tabaquismo, neoplasias, etcétera. Y congénitas, cardiopatías congénitas. La adaptación de altureños resistentes de más de 2.500 a la hipoxemia, 80.000 de tibetanos a través de una mayor vasodilatación de genes. Los tibetanos son otro grupo de personas que están en la altura. Ahora hay enfermedades, el apnea del sueño, 5-10%,
Los periodos intermitentes de flujo respiratorio y alteración de sueño te produce la estimulación. El fumador, y si usamos cigarros, ese daño ya se han hecho en el pulmón. El monóxido de carbono se une de forma irreversible a la hemoglobina y tiene una avidez 200% mayor por el monóxido de carbono. Desvían la cursa de oxígeno, alteración de la distribución alveolar. Eso es lo que pasa al fumar. Hemoglobinopatías, 2,3 difosfato son congénitas. Metahemoglobina, hemoglobina M, que es otra autosómica recesiva. El trasplante renal, 10 a 15% de los pacientes pueden tener una eritrocitosis. Su patología se debe a aumento de los receptores de angiotensina 2 con mayor sensibilidad a la angiotensina 2, tratando de consiste en la admisión de antagonistas de ATR1, como están, etcétera. Puede haber eritrocitosis de la altura. Chubas es una mutación rusa, eritrocitosis hereditaria, que se caracteriza por toda la clínica de una eritrocitosis, como cefalea, mareos, vértigos, tubos, etcétera. Mutación de R200B determina esta proteína, inhibe el JAK2, etc. Ahora, eritrocitosis patológica de la altura, 7%, la secundaria es 90% y la politemia es 1%. Eritrocitosis solo de la altura es 1% de los 7% de los pacientes. La secundaria es por patologías, es casi el 90% y el cáncer es 1%. ¿Ya? ¿Cómo se dice que es patología de la altura? No hay ningún factor de riesgo, es más que estás en la altura. Secundaria se basa por patologías y ahorita vamos a ver esa. Y la policitemia vera que es que es un cáncer. Ahora, esto es solo para, no, esto es para el último examen, en realidad. La policitemia vera tiene criterios mayores y menores, pero uno de sus criterios es que aumentan todas las líneas celulares, no solo son rojos, blancos y platas. Hay mutaciones del JAK B617 que tú haces. Hay una eritropoyetina baja, hay vaso aumentado, o sea, esto es otra patología muy distinta y es menos del 1% de nuestra población. Aquí traigo los valores normales y cómo clasifican la eritrocitosis según su valor, leve, moderada, severa. Esto es en masculino, 50-58, y este 50 baja menos para poder saber cómo están sus glóbulos rojos. En mujeres es 45 hasta 56, y esos son los valores que ustedes manejan de hematocrito. Y ahí les muestro cómo es leve, moderada y severa. Factores de riesgo. El trabajo. Si ustedes son mineros, viven en la altura y todo lo demás, les produce lo que es alteración pulmonar y eritrocitosis. La sultana es el peor veneno que existe. Falta de ejercicio. Si no han podido ver, yo he visto en la calle muchas personas que ni siquiera suben la escalera para poder pasar de calle en calle. Es una vez. Alimentación. Estamos acostumbrados a comer cosas de la calle, no cosas sanas. Altura, sobrepeso. El 80% de nuestra población tiene sobrepeso, apnea del sueño, etcétera. Son factores de riesgo que ustedes tienen que curar como médicos generales. Ahora, mi pregunta, y que eso siempre les voy a decir, ¿cuáles son los factores que se llaman, te digo, que bajan? Tienes tú que como médico prevenir estos factores, evitar que tome sultana, hacer que la gente haga ejercicio, que coma sano, que baje de peso. Y el trabajo también tiene que usar protectores y todo lo demás. Etiología secundaria, tú tienes patologías, enfermedad pulmonar, idiopatías, principalmente problemas respiratorios altos y bajos, desvío de tabique, hipertrofias de cornetes, renales, hipernefroma, riñón policlístico, miomas, feocromocitomas, farmacología,
Hay medicamentos que te pueden hacer subir tus glóbulos rojos. Fisiopatología de cualquier eritrocitosis es capacitación ventilatoria disminuida, distribución de oxígeno, aumento del gasto cardíaco, redistribución del flujo sanguíneo, afinidad de la hemoglobina y la presión ambiental de oxígeno. Una hipoxia crónica te lleva a una hipoxia alveolar, vasoconstricción e hipertensión pulmonar, aparte de la alteración de la microcirculación y evita de que puedas respirar adecuadamente. Tu cuerpo no tiene el oxígeno necesario y trata de compensar con mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la clínica? Depende. Hay gente muy no tiene clínica, pero otros cianosis que pueden ver la mayoría de las personas. Puede haber fatigadad, anorexia, dolores óseos, somnolencia, sobrepeso, que el sobrepeso te forma un complejo, te digo. A pesar que la eritrocitosis no está en un síndrome metabólico, también se asocia a todo eso. Síntomas: disnea, cefalea, mareos, tinitos, epistaxis, palpitaciones, somnolencia, congestión, soplos, insuficiencia cardíaca, fase pretórica. Aquí pueden ver, al lado son uñas en vidrio de reloj. Y con el nick al lado derecho pueden ver una lengua cianótica. Y eso lo pueden ver en la mayoría de los pacientes. Puede haber alteración neurológica, 50-70% por cefalea, vértigos, parestesias, un 0,5 a 2,5, un síndrome extrapiramidal. Este es un estudio de la revista de hematología donde podemos ver parestesias, acúmenos, cianosis, episodios de trombosis con su respectiva estadística como tal. Ahora el diagnóstico, ¿cómo se hace? Es fácil. Es una hemograma. Ya sabe que es eritrocitosis. Listo. Recuerden que no tienen que estar alterados ni los blancos ni las plaquetas. Pero ahora ustedes tienen que seguir un protocolo para poder detectar qué es lo que van a hacer. Tienen que tomar rayos X, espirometría, gasometría, electrocardiograma y ecocardiografía. Yo como estoy en el hospital, yo mando al cardiólogo. Él le hace el electrocardiograma, él le hace la ecocardiografía. Les tomo yo la espirometría y los rayos X y lo mando al neumólogo y él es el que toma las decisiones como tal. La espirometría, para que muchos no conocen, es una prueba en la cual tú soplas un tubo y la computadora te dice cómo estás recto. También puedes dosificar la eritropoyetina para ver si no es una poliglobulia, si sospechas en eso, y siempre medir ácido úrico. En la parte de arriba hacia la izquierda pueden ver patrones de espirometría, un patrón obstructivo, un patrón restrictivo, y lo mando al neumólogo. Él es el que le da el tratamiento de la causa de base pulmonar. A la derecha, ver un desvío de tabique y una hipertrofia de cornetes. Eso lo mando al otorrino para ver si requiere operación y algo para mejorar. Abajo a la izquierda, una cardiomegalia. El cardiólogo da sus tratamientos. Y a veces les hago una ecografía abdominal para ver vaso más. Ahora el tratamiento. Ya existen guías a nivel Bolivia de tratamientos. No puedes inventarte el tratamiento. Flebotomías, sangrías y tratar la causa de base. Y en algunos casos darles oxígeno. ¿Qué es la flebotomía? La sangría es un procedimiento en el cual bajas la sangre por medio de un pinchazo y sacan una bolsa que te saca 300 cc. Solo se hacen en los bancos de sangre. La flebotomía se hace cuando tengas un hematocrito mayor a 63, pero es un tratamiento de soporte paliativo, nada más. Cada sangría les baja 3 puntos. Eso por si acaso es pregunta de examen. ¿Ya? La flebotomía te sacan 300 a 500 ml. Se llama flebotomía o sangría. Y lo principal es tratar la causa de base, o sea, los factores. Si no hace ejercicio, que haga ejercicio, que me haga natación, que mejore su respiración, que coma más sano, etcétera. Tienen que darle una dieta bien estricta. Yo les corto completamente las rojas, cerdo, malpaco, oveja, están cortados completamente. Oxígeno, fisioterapia respiratoria,
aspirineta con los casos que son muy elevados y con hematocrito hemoglobina cada 3 meses el resto de su vida. Fármacos, si es renal, tienes enalapril. Si es respiratorio, teofilina, que les da el doctor de allá. Antes se daba medroxiprogesterona, pero trae muchos efectos adversos. Aspirina y salbutamol, pero eso pero el neumólogo. Ahora, hay otros medicamentos que se han estudiado, como la torvastatina. Sin embargo, nosotros hemos visto que no hay estudios todavía muy grandes, motivo por el cual no lo estamos usando los hematólogos. Hay solo un médico que lo está utilizando y la verdad nosotros he usado. Igual empiezan a haber problemas a la larga de dolores musculares, etcétera, por el medicamento. Nosotros en realidad solo damos tratamiento de sostén. Ahora, ¿qué puede pasar si tu sangre es muy espesa? Pueden causar dos cosas, o trombosis o hemorragia. Puede haber una trombosis venosa profunda, otro embolismo pulmonar, una hemorragia cerebral, baja, puede haber de todo un poco, puede haber encefalopatía hipóxica, trombosis, hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar, ventículo dilatado, insuficiencia triglicérica y aurícula dilatada. Es decir, si ustedes se dan cuenta, hay complicaciones pulmonales, cardiológicas. Los pulmones y los cardios también se ven afectados por la eritrocitosis y a su vez la eritrocitosis se ve afectada por estos órganos. Los pacientes con patología de la altura causada por más de 3 años no reportan episodios trombóticos. Tal vez tengan otro factor de riesgo. Lo que son propios de la altura no hacen tanto trombos, pero yo creo que vean en sus pacientes, ¿no? ¿Qué paciente encuentran de la altura? Propiamente, van a encontrar altura y obesos, altura y falta de ejercicio. Van a encontrar, van a encontrar gente que come cerdo, vaca, pero en gran cantidad, todos los animales, no se alimenta bien, o sea, no encuentran un paciente que sea completamente sano y que sea a la altura. Ahora, ¿cómo llama un paciente sano? Un paciente que hace ejercicio todos los días y no es una vez a la semana, todos los días que trota, hace ejercicio, etcétera. Segundo, que esté en su peso adecuado. Tercero, que come sano. Cuarto, que nunca ha fumado, que no tomó sultana, etcétera. Es un paciente sano y a pesar de eso tiene eritrocitosis. Tiene que haber otros factores de riesgo más asociados. La eritrosis tiene como principal complicación hipertensión arterial pulmonar. Tengan cuidado. Ah, esa es una que tienen que saber, pero nunca la manejen, la verdad. Ya hay pediatras, hay neonatólogos, déjenselo a ellos. Yo con niños prefiero poner hasta un estate quieto porque es muy delicado y ustedes tienen que tener mucho cuidado. A estos niños ustedes no pueden hacerle una sangre normal, lo matan, porque no pueden sacarle 300 ml. Ustedes, la incidencia es 1 a 5%, se asocia a secuelas de enteritis necrosante, aumento del hematocrito más de 65, tiene factores de riesgo, retraso en el campaje, ustedes tardan en cambiar el cordón umbilical y se llenan de sangre, posee infección del ectropsio, transfusiones fetofetales, gemelos, insuficiencia placentaria, diabetes, hipertiroidismo y deshidratación. Yo no les voy a dar el tratamiento con esto porque tienen que tener mucho cuidado. Es mejor que pidan a un pediatra, un neonatólogo que lo maneje, porque son sangrías y se saca con una fórmula con la bulimia, porque ustedes en realidad le sacan una muestra de sangre, es como si le estuvieran haciendo una sangría a un neonato, así que tienen que tener mucho cuidado, chicos. Hay neonatos que sacándoles 20 ml, listo, eso es como si le hicieras una super sangría. Por eso tienen que tener cuidado. Y ese tipo de pacientes, si nace con eritrocitosis, generalmente son cardiópatas. Transfiéralo al tercer nivel, inmediatamente que haya un pediatra. ¿Ok? La de la altura, la secundaria, ese es para tratamiento de adultos, ese es tratamiento de primer nivel para ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan? ¿Nada? Ya.
Entonces, la siguiente semana para que les dé otras dos teóricas y recuerden que su examen ya va a llegar. Pónganse las pilas y estudien. ¿Listo? Muy bien.